tema, obviamente es un poco referencia a parte de mi experiencia. Hacer una UX, hacer UX dentro de una startup es un camino de alto impacto. Y esto, una de las razones es porque desde que yo salí la carrera, básicamente yo vengo de un background de diseño gráfico, yo soy diseñadora gráfica. Y por muchos años he cargado con un estigma que me pesa mucho, que me había pesado mucho el ser un diseñador gráfico o simplemente un diseñador gráfico. Y esto se debe a que en mi familia, bueno, mi padre y casi toda mi familia es de doctores, ¿no? Entonces, esta idea, esta concepción de que el diseño, bueno, de que los doctores es gente que gana bien, que tiene una reputación intachable de que este es un trabajo digno. Y justamente yo iba a estudiar medicina, sin embargo, obviamente estoy como un poco nerviosa y me di cuenta que no era lo mío. Al final del día terminé estudiando diseño gráfico y es ahí donde comenzó una historia pues de terror, porque mucha gente le comenzó a decir ideas a mi familia y a mí misma sobre cómo yo muy probablemente me iba a morir de hambre, no iba a conseguir trabajo. Mi mamá creyó que jamás iba a salir de la casa, que seguro me iban a mantener de por vida. Esa es como la idea que ella tenía en ese momento. Y obviamente va minando tu autoestima, va minando estas ganas de hacer algo, de ser alguien, porque al final del día todos somos humanos y dentro de esta humanidad que somos, o esta esencia que tenemos, la pirámide de Maslow dice que primero pues necesitamos cubrir nuestras necesidades fisiológicas, después el tema de seguridad, después la afiliación, el pertenecer a algo, ¿no? Después buscamos el reconocimiento y la autorrealización. Obviamente la fisiológica y la parte de seguridad es algo que pues normalmente tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? La afiliación normalmente la obtenemos cuando somos parte de una empresa, somos parte de la misma sociedad, pero cuando trabajamos ya nos sentimos parte de algo, aunque ya después buscamos escalar. Es por eso que justamente siempre buscamos trascender, tener un puesto más alto, etcétera, etcétera. Y obviamente con el título de diseño gráfico que yo tenía, esto yo lo veía imposible. Y más que nada, cuando lo comparas con la carrera de mi padre, doctor, mi padre era la clase de persona que se detenía en la calle cuando había un accidente automovilístico y lo admiré mucho. Y en realidad yo pensaba, yo quería hacer algo para servir a la sociedad. Cuando estudié diseño gráfico y salí de la carrera fue como, ¿ahora qué hago con esta carrera? Lo único que sé hacer son como dibujitos. Y esas son las mismas palabras que yo misma me dije que odio hoy en día, que mucha gente menciona y que obviamente no refleja la realidad. Sin embargo, son estas ideas que nos vamos llenando y eso sigue pasando hoy en día, ¿no? Entonces, obviamente busqué en esta búsqueda de crecimiento y desarrollo, quería reconocimiento. Estuve trabajando un gran periodo de mi vida en agencias de publicidad, intentando foguearme, intentando aprender, ¿no? El concepto de una startup no existía como tal en ese entonces aquí en Guadalajara, muchísimo menos el término de UX, ni siquiera concebíamos ese término. Entonces, obviamente yo quería esa parte de reconocimiento que todo mundo estamos buscando y obviamente en algún momento llegar a la autorrealización. Y eso para mí fue bastante complicado porque me cuestionaba cómo lo podría lograr. Entonces fue ahí cuando, después ya de unos 4 años de estar trabajando y moviéndome en diferentes tipos de empresas, desde agencias de publicidad hasta empresas personales, o sea, donde un dueño tenía una pequeña área de diseño, pues me invitaron a ser parte de un startup. Y el startup es todo lo que te comenta, ¿no? Fue exactamente la vida del startup, donde tienes horarios flexibles, donde para ustedes o para todos nosotros es una normalidad, pero en ese entonces para mí simplemente no lo era. Era algo nuevo y me daba mucho miedo. Y incluso hay muchas personas que les sigue dando miedo, ¿no?
el punto que me daba más miedo era que no sabía cuál era mi rol dentro del startup. O sea, todo era muy glamoroso. La empresa había bajado $3 millones, lo cual es mucho dinero, era mucho dinero para mí en ese entonces. Y éramos un equipo de aproximadamente 10 personas, donde solamente había un solo diseñador, y ese diseñador era yo. Y tenía que enfrentarme a todo este concepto de startup que era nuevo, pero más allá del nombre, que en realidad en ese momento para mí era irrelevante, era tenerme que enfrentar con los problemas que en ese entonces y hoy en día seguimos batallando con los startups, ¿no? Estuve trabajando para esta startup 4 años, ahí me ven con mi computadora y todo, entonces básicamente yo tenía que darle trabajo a 9 ingenieros y eso era un trabajo pesado. El único problema es que estos ingenieros no estaban acostumbrados a trabajar con un diseñador y obviamente entramos en conflictos en relación a quién hacía esta parte del front-end, que el concepto de front-end tampoco estaba acuñado en ese entonces. Las personas no sabían si era responsabilidad del diseñador hacer el front-end y codear, que ni siquiera era front-end, era maquetado, la realidad. Y ellos querían que nosotros nada más les diéramos todo ya listo, y nosotros esperábamos que más bien ellos hicieran ese trabajo del frontend, porque solamente ellos entendían cómo funcionaban ciertas partes del código. Entonces yo me topé con esos problemas, pero no solamente me topé con esos problemas, sino me di cuenta que la estructura de un startup es pequeña, por no decir que literalmente es horizontal, ¿no? Y esto es algo, puede ser positivo o negativo. Para mí siempre fue positivo el hecho de que no hubiera estas cabezas o estos niveles dentro de una startup, porque a final del día la comunicación era muchísimo más clara y más directa. Al ser pocos miembros, era más fácil poder resolver algún problema o alguna duda o alguna necesidad, ¿no? Otra cosa que me di cuenta es que obviamente yo entré como diseñadora, no existía el rol de UX, UI, tampoco no lo concebían muy bien el concepto, aunque la palabra existía. Y obviamente había un gran escepticismo con relación al rol del diseño, y no solamente del lado de los ingenieros, sino también de mi lado. Era cómo yo voy a colaborar con el ingeniero, y los ingenieros era de cómo voy a colaborar con el diseñador, con todos los prejuicios que yo desde que salí de la carrera ya venía cargando, plus los prejuicios que obviamente los ingenieros tenían, que eran muy similares. Es que los diseñadores solo hacen logos o solamente hacen las cosas bonitas. Entonces, todo este escepticismo tuvo un fuerte impacto en mi manera de trabajar. Y obviamente queríamos, el punto que sí sabíamos o teníamos en común es que buscábamos la colaboración, solo que no sabíamos cómo comunicarnos. Y obviamente nos llevó bastantes años, por no decir un par de años, el buscar la medida correcta, el balance correcto, a prueba y error. No fue algo del libro, no fue diciendo metodologías ágiles lo va a resolver todo. Y eso también es algo que me he dado cuenta en los startups, ¿no? Que los procesos es algo que es muy útil porque nos ayuda a darnos una estructura. Sin embargo, los procesos simplemente nos sirven como una guía, y tenemos que modificarlos porque no funcionan al 100%, ni con todas las personas, ni con todos los equipos, y todas las variables que puede tener un startup o todos los ingredientes que puede tener este startup puede desencadenar que estos procesos, estas metodologías funcionan de manera distinta, y eso es algo que comienzas a entender conforme pasa el tiempo. Y es ahí donde se busca esta colaboración, donde podemos utilizar estas técnicas o estos procesos o estas herramientas, o podemos dialogarlo de esta manera, ¿no? Y yo creo que así es como ha sido en cada uno de los startups, no solo en sino en todos he tenido esta situación de identificar el cómo me acoplo al equipo, ¿no?
Obviamente, algo súper importante que tampoco entendía al inicio, pero vi que es muy vital y es una parte valiosa del startup, pero al mismo tiempo puede ser un poco scary o nos puede asustar un poco. Y es el tema de que tenemos que extender nuestros roles y nuestras habilidades más allá de lo que nosotros sabemos hacer. Y por lo mismo de que hablábamos de que la estructura de una startup es pequeña, muchas veces no existe el project manager. El product manager puede o no existir dependiendo del nivel en que se encuentra esta startup. Y hay veces que nosotros tenemos que hacer un poquito de project, un poquito de product, un poquito de análisis de datos. Y eso es un rol que me tocó y lo sigo haciendo, lo sigo fungiendo en algunos startups. Y esto es algo que también me ayudó muchísimo a crecer personalmente, ¿no? Otra cosa de los startups es, el proyecto es ambiguo porque obviamente todo nace con una idea. El startup es una idea. Obviamente la ejecución la hacemos nosotros, pero la dirección es clara, sin embargo, puede cambiar conforme el mercado, las necesidades, la respuesta de los clientes o de las personas. Entonces, tenemos que lidiar con pues con estos procesos, ¿no? Que no necesariamente es algo lineal y que varía y que obviamente es muy distinto a una organización o una empresa grande, donde el camino y la estructura está muy bien definido, los roadmaps o las planeaciones son muy claras y aún así ustedes saben que también cambian, ¿no? Pero es muchísimo más inestable en una startup. Y en una startup, de la noche a la mañana, las necesidades pueden cambiar y todo el producto puede dar un cambio enorme. Y eso es algo con lo que nos tenemos que sentir cómodos, con el hecho de que puedo pasarme semanas o meses diseñando algo y después tirarlo a la basura y construir algo distinto porque la dirección de la empresa fue en otro lado, ¿no? Entonces, eso también fue algo que aprendes a lidiar y a manejar, ¿no? Obviamente, no todo es malo dentro de una startup y las cosas que me gustaron mucho es que había un sentido de pertenencia. El hecho de ser un equipo pequeño te hace fijarte solo en la meta, ¿no? No es tanto como fijarte en el tema del compañero, que si está haciendo X o Z cosa, sino en realidad todos estamos muy enfocados en nuestros objetivos, en nuestras metas y todos queríamos lograr lo mismo, ¿no? Que era hacer que el startup fuera exitoso, sobre todo porque si el startup es exitoso, a nosotros también nos beneficia en el aspecto de que nuestro trabajo se eleva, y era lo que hablábamos hace rato con la pirámide de Maslow, pero también la parte económica se eleva. Y si queremos aspirar a más, digo, para aquellos que también estén interesados en la parte económica, ya que también trabajamos por dinero, obviamente están los stock options o el hecho de que esta empresa en realidad algún día pueda volverse pública, ¿no? Y también el lado que a mí me importa mucho es el hecho de que si yo creo en el valor de este startup o esta idea que tienen, porque a final del día cuando escogemos un trabajo, yo soy el tipo de personas que cree que debemos de escoger un trabajo que nos guste, que creamos en la misión y en la visión de ese producto. Y obviamente cuando creemos en eso, elevamos nuestro trabajo a un nivel increíble. Y es ahí donde más allá del dinero, si el startup funciona, tienes un impacto en la vida de otras personas, ¿no? Y justamente por el hecho de que también somos muy pequeños, cualquier cambio que yo haga, cualquier palabra que diga dentro del equipo, sugerencia, el equipo me escucha, la empresa me toma en consideración. Y así que todo lo que yo haga dentro de la empresa tiene un impacto directo increíble. Esto es muy distinto cuando trabajas en grandes empresas como Google o Facebook. No digo que no sea interesante, sino simplemente digo que muchas veces no alcanzamos a notar el impacto porque es la suma de trabajo de cientos de miles de personas, ¿no? Mientras en una startup un solo cambio puede
incluso definir la dirección de esa startup, incluso definir si vive o muere. Y de hecho, por ahí, Jared Spool tiene un artículo muy bueno que habla acerca del botón del de los millones de dólares, donde un solo botón creó un cambio radical en una empresa. Entonces, ese es el tipo de impacto que muchas veces las decisiones que nosotros podemos tener, ¿sí? Sorry, de repente como que... El punto es que dentro de este startup sí nos convertimos en una máquina perfecta para crear productos. Y eso es algo que sí noté al inicio. Me pude comunicar mejor con los ingenieros, sentía que tenía impacto, sentía que estaba haciendo un diseño interesante, un producto interesante, sentía que aprendía muchas cosas y todo eso me emocionaba. El punto es que un par de años después, 6 años después, el startup fracasó. 6 millones de dólares, ciertamente no pudo salvarlo. Y es curioso porque éramos un equipo muy bueno. El equipo era excelente, la entrega era excelente, entregábamos en tiempo y forma y esto es muy difícil de lograr en equipos. Obviamente sabemos que todos los startups, solo muy pocos sobreviven. Y eso es algo también, es uno de los riesgos que asumimos cuando somos parte de una de estas organizaciones, empresas más que nada, ¿no? Pero definitivamente el ser parte de una startup, en mi caso, creó este punto de inflexión en mi carrera, donde me abrió más puertas de las que yo esperaba. Y justamente, obviamente me dio muchísimas oportunidades de estar en otras empresas, ¿no? Después hice un análisis de qué fue lo que pasó, por qué falló, porque independientemente te duele, ¿no? En realidad se convierte en algo personal, porque le inviertes tanta energía a este sueño, al equipo, al producto, que en realidad llegas a cuestionarte qué fue lo que pasó. Y sabemos que un gran porcentaje de estos startups fallan porque no existió este product market fit, ¿no? Y esto lo que voy a mi punto es de cómo es que UX entra como parte de esta ayuda que estos startups podrían recibir de nuestro lado y que nosotros no vemos ese valor o a veces no lo consideramos, ¿no? Y es justo lo que hablaba. El equipo, yo y el equipo nos convertimos en una perfecta máquina de producir, de hacer productos. Sin embargo, yo no estaba tan metida en UX. Quizás yo no entendía el concepto, solamente diseñaba, solamente hacía el diseño y me convertí muy buena haciéndolo, ¿sí? Pero también me di cuenta que había otros factores que habían influido en esta situación. Y una es que el CEO estaba enamorado de una idea. Y esto no es algo que tenga que revisar hace 10 años que pasó. Esto lo veo todos los días y cada día que trabajo con una startup es difícil venderle a un CEO la idea de cómo mejorar el producto o dar insight acerca de lo que los usuarios dicen. Obviamente no todos los CEOs son de esta manera, hay muchos que son personas muy abiertas. Sin embargo, cuando entramos a una startup, aunque el CEO o aunque el equipo en realidad entienda el rol del UX dentro de la organización, en realidad no lo entienden. En realidad, ellos siguen pensando en el tema del diseño, ¿no? Y es difícil a veces el poder ganarnos un lugar dentro de estas organizaciones, ¿no? Obviamente la otra cosa fue que el dinero y la ejecución no lo es todo, así que sí, éramos un equipo muy bueno, pero no importa que tengamos dinero, no importa que tengamos una buena ejecución, la idea no funcionó en el mercado. Obviamente no hubo un estudio de mercado o tampoco un estudio del usuario. Y esto es, yo sí me veo muy reflejada en esto porque el producto era para enterprise, empresas más grandes, y muchas veces el feedback que recibíamos era de la gente que tomaba la decisión de compra y no del usuario final. Y creo que
Eso fue un gran fallo de nuestro lado. No hicimos un benchmark y aunque al inicio éramos los únicos competidores, de repente a los 2 años había 20 competidores iguales a nosotros que ya estaban perfectamente posicionados y cada uno tenía funcionalidades que los diferenciaban, algo que nosotros no tuvimos en ese momento. Y eso fue muy difícil de digerir para nosotros cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde, ¿no? Ya había competidores que ya habían bajado 20 o 30 millones de dólares. Eso fueron cosas difíciles que tuvimos que aprender, ¿no? Y solamente hasta estas fases o etapas últimas de vida del startup es cuando yo y otras personas comenzamos a considerar el uso de datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Y fue cuando necesitamos a empujar un poquito más el meter métricas, el hacer pruebas de usabilidad con los usuarios, a tener entrevistas con clientes y con las personas que utilizaban la herramienta, pero para todo, y esto ya era muy tarde para nosotros. Pero sé que fue algo que nos impactó, ¿no? Lo que sí es que me di cuenta que estos cambios, aunque fueron pequeños en ese momento, obviamente hubo un gran cambio dentro de la empresa y me di cuenta que la empresa lo adoptó de manera positiva y identifiqué que puedo ser un agente de cambio, que podía tener un impacto quizás no en esta, pero en el futuro, en la futura empresa en la que pudiera trabajar, ¿no? Y que obviamente me di cuenta que también que mi trabajo como diseñador gráfico, con este trauma que tenía desde antes, pues que sí era relevante, que mi trabajo sí generaba valor, ¿sí? Pero pues lo más importante de todo esto, me di cuenta después de estar en esta startup que tenía el control de mi propia carrera y que en él podía tener impacto en la vida de otras personas. Porque cuando vives esta vida de startup, en realidad nosotros podemos elegir en base a nuestros propios valores a qué tipo de empresas queremos servir, qué tipo de empresas queremos trabajar. Siempre veo a los startups porque al final del día el crecimiento y el desarrollo lo podemos tener en una empresa grande, ¿no? En una organización como Google o Facebook o un banco o un e-commerce o lo que ustedes quieran. Sin embargo, siempre he dicho que las empresas enterprise, las empresas más grandes, ellos ya tienen un camino muy, muy largo recorrido y ellos ya tienen la estructura definida de cómo va a ser su siguiente producto. Pero los startups buscan esta innovación. Ellos tienen estas ideas, esta imaginación y tienen el dinero y el equipo. Lo único que les hace falta es tener a las personas correctas que les puedan ayudar a concretar estas ideas. Y muchas veces, definitivamente, creo que el UX es algo vital que debe de existir dentro de un startup para poder generar este cambio. Es por eso que si ustedes lo deciden, incluso podrían proponerse cambiar el mundo. Para mí la vida dentro de una corporación es estable, tiene sus pros y sus contras, lo mismo que una startup, pero trabajé en ambos mundos y definitivamente el mundo corporativo tiene esta tranquilidad, esta paz mental de que sabes que no va a desaparecer esta empresa, tiene una estructura muy definida y muchas veces tienen esta escala donde puedes definir dónde te quieres posicionar o a qué niveles puedes llegar. Un startup no sabe si mañana se va a ir o va a tener dinero o va a crecer la estructura o el startup, el negocio va a cambiar. Estamos viviendo cuesta arriba con muchos retos y mucha incertidumbre. Sin embargo, para mí me llena más el poder trabajar en una startup que en un corporativo. Al final del día es decisión de cada persona, ninguno es bueno o malo, simplemente es una cuestión de perspectivas. Me di cuenta que ser UX dentro de una startup es un camino un poco complicado, por lo que les comentaba, donde tenemos que aprender más habilidades de las que estamos preparados y tenemos que enfrentarnos a demasiados problemas que ni siquiera estamos listos.
¿no? Obviamente, todo este tema de cambiar el mundo, es fácil decirlo. Yo ya llevo ya casi más de 10 años trabajando para empresas grandes y muchísimos más startups. Sin embargo, sí he podido trabajar en unos proyectos que me gustan mucho, que es el tema de healthcare o PropTech, ¿no? Pero bueno, el punto es que muchas personas me preguntan, ¿cómo es que puedo llegar a tener este impacto dentro de este startup? Y lo que les puedo decir en relación a esto es que cuando nosotros entramos a una startup o a una empresa en general, siempre asumimos que la empresa o el startup ya conoce los procesos de UX o ya tiene muy claro el rol del UX dentro de la empresa, y la mayoría de las veces esto no es correcto. Yo lo que hago normalmente es que intento identificar y ser empático primero hacia adentro, porque UX siempre hablamos de ser empático con el usuario, hacia afuera, hacia el producto, del producto hacia afuera, pero creo que primero tenemos que ser empáticos con el startup internamente, conocer cuáles son sus procesos, entender con qué tipo de gente vamos a colaborar, cuántas personas, cómo les gusta colaborar, cuáles son los procesos actuales que tienen, las áreas de oportunidad, en dónde puedo generar más impacto, o si por el momento no puedo generar impacto, en dónde puedo comenzar a ayudar. Si es en la parte de UI, que normalmente es donde tenemos nuestras primeras oportunidades, nos vamos haciendo camino, evangelizando a nuestros peers, a los ingenieros, front-end developers normalmente. Después buscamos escalar hacia los líderes técnicos, el CTO o alguien que esté intermedio, project manager y demás. Y después de ahí a alguien de producto o el CEO, dependiendo de quienes tomen estas decisiones. Y buscamos ahí mostrarles y recopilar datos de nuestro lado, cualitativos o cuantitativos, mostrándoles la evidencia de nuestro trabajo. Cuando nosotros mostramos esta evidencia, este impacto que estamos logrando dentro de la organización, entonces comienzan a comprar el rol, comienzan a entender el valor, comienzan a entender que somos algo más que solo UI designers o interaction designers. Y es ahí cuando comienzan a pedirte opiniones sobre el producto, sobre si cierto feature o funcionalidad podría o no ser la correcta. Y es ahí donde definitivamente podemos tener un gran impacto también en las decisiones, la toma de decisiones del producto, ¿no? Entonces, creo que todo esto es algo que ustedes tienen que definir cuál es su situación actual y sus intereses, definir si desean trabajar para una organización o para un startup y qué es lo que les llama la atención. En una organización normalmente tienes un mentor, tienes alguien que te va ayudando. En una startup muchas veces nosotros solos tenemos que desarrollarnos. Si ya tienen un equipo, eso es bueno, pero normalmente los startups trabajan con mucha incertidumbre, ¿no? Obviamente tienen que identificar qué tipo de startup les gustaría ser parte de, con qué tipo de valores les gustaría trabajar a ustedes, y eso es algo que yo he sido muy clara, y todo mi equipo de mi comunidad me apoya y sabe que soy una persona que mis valores es lo principal, y esto dicta la manera que para quién trabajo. No es el dinero. Para mí lo que dicta con quién trabajo es mis valores, si en realidad esto me va a llenar, me hace sentir bien, genera un impacto en la vida de otras personas o en mi sociedad. Esos son el tipo de proyectos que yo decido escoger, y no me da miedo el decirle que no a un empleador. También debemos de entender que si queremos tomar este camino de trabajar con una startup, es entender que el cambio no va a ocurrir de la noche a la mañana, no porque somos UX o tenemos este título, las puertas se van a abrir y definitivamente van a tomar en consideración todo lo que digamos, todas las acciones que queramos hacer, de
user testing, user research, porque definitivamente se van a topar que no, los CEOs quieren ahorrar dinero y que nunca va a haber tiempo ni dinero suficiente para hacer este tipo de técnicas. Así que muchas veces las tenemos que hacer de manera de guerrilla research. Y tenemos que ir ganando pequeñas batallas. Es por eso que tenemos que ir documentando nuestros propios diseños o features, ¿no? Después, obviamente, ganarnos el respeto y la credibilidad, intentando implementar procesos de diseño dentro de los startups, ¿no? No solamente Agile es todo, y obviamente somos parte de, o fungimos un rol importante dentro de Agile, sin embargo, también tenemos nuestros propios procesos y el mostrarlos y decirles que en realidad hay una ciencia detrás de lo que hacemos es importante. Atrévanse a expandir sus habilidades y a decir, bueno, si no tengo a alguien de datos, pues voy a intentar a sacar yo los queries o yo voy a entrevistar a las personas y hablar con los clientes, aunque no haya alguien de customer support o alguien que pueda buscar personas, ustedes pueden hacerlo. Tampoco no se queden callados. Si ven algo mal en el startup, en el producto, no simplemente decir, ok, está bien, así lo definieron, me da igual, sino en realidad ser muy vocal de qué es lo que está pasando porque tiene un impacto en su trabajo y probablemente lo puedan perder, ¿no? Por último, ustedes pueden ayudar a lograr el cambio que desean ver en el mundo, dándole forma al futuro a través del diseño. Y a lo que voy con esta frase es de que obviamente cada uno de nosotros tenemos este deseo de cambiar el mundo de cierta manera, ¿no? Algunos impacto ambiental, otros estarán en la parte de healthcare, otros estarán en otras áreas. Entonces, al final del día, cada uno de nosotros tenemos esta capacidad y esta habilidad y eso es algo que he aprendido y ahora que me comparo con mi papá que salva vidas y ya que es médico, siento que de alguna manera yo también lo puedo lograr, yo también puedo ser parte de ese cambio, quizás no de manera tan directa como él hace, pero sí impactando la vida de las personas con tecnología que les ayude a ser mejores, a hacerles más fácil su vida o a cambiar su vida de alguna manera, ¿no? Y algunos de los proyectos de impacto en los que he estado o en los que estoy actualmente es, me tocó trabajar para Tracing COVID Patients. Este es un proyecto chiquito de Irlanda, donde están haciendo una aplicación para poder contactar a las personas enfermas. Obviamente, como community leader y la parte educativa es algo que creo súper relevante. Nuestra sociedad no va a cambiar si no nos educamos y educamos a otras personas. Así que creo mucho en el tema de educación y eso es súper vital para mí. Y obviamente intenté abrir mi propio startup, que era cómo crear estas casas del futuro, cómo hacer estas casas sustentables, porque en realidad ya nos estamos acabando la Tierra, ¿no? El espacio, ya no cabemos, somos demasiados humanos. Entonces, ¿cómo podemos compartir esto a través de la tecnología, ¿no? A final del día, lo único que les quiero decir es que el UX dentro de una startup somos como estos agentes de cambio. Repito, nuevamente, somos internos y externos. Y esto obviamente nos hace convertirnos en mejores personas y en mejores profesionistas. UX en una startup es algo que tú transformas, porque tenemos esa habilidad, pero también definitivamente nos transforma. Así que los invito a cambiar el mundo. Escojan trabajar por una startup. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu plática tan inspiradora. Y también creo que muchas personas en el chat nos han dejado comentarios que se han sentido muy identificados con tu historia de vida. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Okay. La primera pregunta es, ¿cuáles son esas 3 cosas que repetirías o que no repetirías si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo? Que repetiría o que no repetiría. Dios, yo creo que las cosas que no repetiría sería volverle a tener miedo al decir no puedo. Muchas personas se me acercan diciendo,
no puedo entrar en esta empresa, no tengo las credenciales suficientes. El hecho de que nosotros mismos nos sigamos poniendo el no puedo, el tengo miedo, el soy diseñador gráfico en mi caso, es algo que definitivamente no volvería a hacer, ¿no? Creo que en general repetiría muchas cosas, pero quiero dejar en claro las que no. Esa es una, definitivamente. Yo creo que otra sería el ser muy cerrada. En algún momento en mi vida fui una persona un poquito que en el aspecto de que el ego, y eso tiene que ver con el ego, ¿no? Que el ego te domina y no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Y de repente creemos que tenemos cierta autoridad, tengamos la razón o no, y no vemos los puntos de vista de otras personas. Y eso en algún punto me llegó a afectar bastante. Y obviamente caí en mi punto más bajo en ese momento y sí pagué esas actitudes, ¿no? Y otra cosa que no creo que volvería a repetir es, en algún momento también trabajé para un empleador que no me sentía a gusto, que sus valores, que la manera en cómo me trataba, cómo me hacía sentir, sí me humillaron en su momento. No vengo de trabajar de Google o Facebook así de la nada. Trabajé en algún punto en alguna empresa de diseñador muy básico y sí recibí como un maltrato y yo no dije nada. Me quedé callada. Lo solté por dinero y ni siquiera mucho dinero. Eso es algo que jamás, esas son las cosas que jamás volvería a hacer. Muy bien. Otra pregunta es de Sergey Orozco. ¿Qué opinión tienes sobre pertenecer a una startup como fundador? Creo que te llena bastante. O sea, es algo que la otra vez me preguntaba en otra conferencia, donde me decían, ¿cómo puedes decidir si el startup genera un impacto o no? Muchas veces entramos a una startup y no sabemos si esa startup en realidad hace lo que dice, ¿no? Nos dice que va a cambiar el mundo y al final ya entramos y es una gran desilusión. Pero también lo que les digo es, si no tenemos esta oportunidad, porque también suena a veces muy mágico el mío decir que vamos a encontrar el startup de nuestros sueños, creo que sí tenemos la habilidad de ser fundadores de un startup y creo que te enriquece demasiado. Yo aprendí bastante sobre cómo bajar dinero, sobre todas las presiones que tiene un fundador, también sobre que hay que balancear los intereses de muchísimas personas más allá del sueño y que este sueño que tenemos también lo tenemos que vender de una manera muy, muy clara y tenemos que sí soñar, pero al mismo tiempo ser bastante estructurados y aterrizados. Y me dio una estructura increíble en mi vida y fue una experiencia fantástica el ser fundador de una startup. Entonces, lo recomiendo ampliamente, sea lo más pequeño o sea la idea más grande, háganlo alguna vez en su vida. Y tenemos una pregunta de Michelle Pineda. ¿Cómo lidiar con la frustración y tratar de hacer un impacto cuando ya te encuentras precisamente en esas últimas etapas donde no ha fracasado la startup donde trabajas, pero ves todos los síntomas? Enfoque en solución versus problema, usuario, cero data, research modelo, nada lean, etc. Es difícil lidiar con esa frustración. El punto es, más bien, es preguntarnos qué hemos hecho para ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Si en realidad nosotros estamos haciendo algún esfuerzo para poder cambiar la mente de las personas, ¿no? Muchas veces queremos ir directamente al CEO o queremos ir directamente a las personas que creemos que están ocasionando el problema y queremos negociar con ellos, pero repito, a veces es un proceso muy, muy lento donde tenemos que ir ganando estas batallas. Si estas pequeñas batallas vemos que en algún punto se nos cierran, definitivamente es cuando puedes considerar el moverte a algo que te inspire más, ¿no? Esto es una decisión muy, muy difícil porque si ya le invertiste ciertos años de tu vida a la empresa y sigues creyendo en la idea, que ese es un punto importante, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, tenemos muchos errores como equipo, pero sigo creyendo en la idea.
y ya llevo aquí 2 años, 3 años, 1 año, lo que sea, y quiero seguir intentando, no quiero ser la primera persona que se baja del barco, porque es como el tema a veces en los startups. Y yo creo que ahí la manera que se me hace más eficiente es acercarte a alguien que tenga un poco más de poder y hablar directamente de tus frustraciones. En teoría, los startups tienden a ser muy abiertos. Mi recomendación es acercarte un one-on-one y hablar con esta persona y decir, oye, me siento frustrada por la dirección de la empresa, el cómo se están manejando estas cosas, ABCD, si es el CEO, el product, el CTO, acercarse con ellos, hablar sobre las cosas que nos incomodan, ver si ellos están dispuestos a hacer el cambio, y negociar cómo hacer este cambio poco a poco para que nosotros podamos apoyarlos. Si ya de plano vemos que esas puertas están cerradas, pues ya sabes que muy probablemente ahí habrá que tomar otras decisiones, ¿no? Sí, así es. Otra pregunta de Paola Parra. ¿Cómo lidiar con un CEO enamorado de una idea? La historia de la vida de todos nosotros. No, yo no te puedo decir que lo he hecho perfecto siempre. Más que nada, primero nos tenemos que dar cuenta que está enamorado y que no deja permear otras ideas. Eso es lo que primero nos tenemos que dar cuenta, porque muchas veces también los CEOs tienen razones de negocios o razones muy interesantes de por qué toman esas decisiones. Entonces, un poco es buscar entender la perspectiva del dueño, del CEO, y entender si en realidad es un berrinche, un enamoramiento, o entender si en realidad hay una razón importante de negocios o proyección o lo que sea, ¿no? Ya cuando podamos distinguir cuál de estas dos es, si está enamorado y vemos que las ideas no pasan a través de él, creo que a mí lo que me ha funcionado no es hacer un reporte de usabilidad o mostrarle números analíticos, porque ellos los ven diario, ¿sabes? Ellos ven estos números, de eso viven los analíticos. Yo creo que más que nada cuando les presentamos videos o evidencias acerca de lo que dijeron los usuarios de manera verbal, y los ven a ellos frustrados, cuando ven en realidad que alguien está batallando con el producto que el CEO se inspiró o sueña con él, es cuando en realidad tienen como este toque de que algo mal está pasando, y es donde probablemente ahí podemos llegar y decir, bueno, esto es lo que está pasando, ¿cómo podemos mejorarlo, ¿no? ¿Cómo me puedes ayudar a empoderarme? Y yo creo que también es un tema de hablar volvemos al tema del caso pasado, de hablar y de decir, ok, déjame, te abro los ojos, te muestro un poco de evidencia. ¿Cómo podemos colaborar tú y yo juntos? ¿Cómo me puedes empoderar más para ayudarte? No me veas como un agente externo. Veme como alguien que te puedo traer insights de fuera. Ayúdame a empoderarte para que tomes mejores decisiones como CEO, ¿no? Entonces, sí son pláticas difíciles, la verdad. No voy a decir que es sencillo, pero hay que intentarlo. Si no, ¿qué estamos haciendo ahí, no? Ok, la siguiente pregunta es, si tu hijo o hija te dice hoy que quiere ser diseñador o diseñadora y además te dice que será emprendedor, ¿qué le dirías? Definitivamente le diría que puede ser lo que ella o él quiera. Con más orgullo le diría que al final del día no importa si es barrendero, y eso una vez me lo dijo mi papá. Dijo, si vas a ser barrendera, más te vale que seas la mejor barrendera del mundo. Entonces, yo creo que le diría que está bien, que puede ser diseñador, pero que necesita cierta estructura, porque hay algo que sí tengo que admitir dentro de nuestro ramo del diseño, y es que hay ciertas cosas que no nos enseñan dentro de la vida de diseñador y de ser emprendedor, que son vitales, y es la parte de finanzas personales, economía y administración. Entonces puedes ser diseñador, hijo mío, lo que tú quieras, pero me aseguraría de darle una excelente educación financiera para que no importa lo que sea una persona de éxito. Muy bien. Y Gustavo nos pregunta, ¿cuáles son tus estrategias para evangelizar a tus compañeros en una startup?
Bueno, las primeras cosas que me tocó en mi primer startup fue que los ingenieros de repente, va como por fases, ¿no? Las primeras cosas que me tocaron fue que ellos no creían en lo que yo les decía. O sea, era una pelea de mi verdad versus tu verdad. Yo soy el ingeniero, yo sé que el backend o el frontend responde de cierta manera, así que por esa razón, este motivo, la lógica me dice que esto se debe de comportar de esta manera, ¿no? Y muchas veces en mi primer startup yo no tenía estos conocimientos de UX, así que a veces la pelea era una cuestión de sí, pero así me lo pidió el jefe o así me lo dijeron que así lo tenía que hacer, ¿no? Y esos fueron como los primeros fallos en los que caí de frente en una conversación y la perdí totalmente. Cuando comencé a entender los requerimientos y por qué ponía cada botón, por qué el botón el botón tenía un color rojo y no rosa, y les daba un argumento tanto de usabilidad o de ergonomía o por parte del feedback de los clientes o del negocio, los ingenieros comenzaban a entender el propósito de su trabajo y que mi trabajo no era arbitrario, sino que en realidad tenía un propósito. Esos fueron los primeros avances que tuve, ¿no? El poder tener negociaciones exitosas y que sabían que yo entendía mi trabajo y que yo entendía lo que les estaba entregando y el propósito que cumplía esto. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo fue cuando los comencé a invitar a sesiones de usabilidad, test de usabilidad, donde los mismos frontends veían a los usuarios frustrados y fue como que recuerdo perfectamente la cara de los ingenieros, del primer ingeniero que invité a una sesión de usabilidad donde dijo, no inventes, o sea, no puedo usar esto, no puedo usar el botón, cosas tan obvias que para nosotros son obvias y lo siguen siendo, y hacemos la prueba y nosotros lo vemos que el usuario no puede darle clic a cierto botón o no entiende cierta funcionalidad, es cuando ellos comienzan a darse cuenta y dicen, no, necesitamos más pruebas de usabilidad, y empiezan ellos a pedirlas, ya no somos nosotros, ya ellos lo empiezan a pedir porque trabajan menos. Y es ahí donde se van ganando esas pequeñas batallas, ¿no? Hay muchas más, pero eso es un par. Perfecto. Y esa es la última pregunta. Laura Rodríguez, ¿qué fue lo más difícil de pasar de diseño gráfico a UX o UI designer? Y también agradezco mucho por la charla, que estuvo increíble. Ok, ¿qué fue lo más difícil? Definitivamente que un diseñador gráfico no está listo para ser UX UI designer. Ahorita, cuando yo busco perfiles en otras empresas de UX UI designer, noto que es más fácil para el diseñador industrial o los ingenieros u otros perfiles integrarse al diseño de UX UI, porque hay muchas dinámicas y mecánicas y análisis que se tiene que hacer dentro de usabilidad, dentro de viabilidad tecnológica. Y el diseñador normalmente parte de un background muy creativo. De hecho, mis estudiantes en el ITESO, cuando les preguntaba qué querían ser como de grandes, era algo así como, yo me quiero ir a la montaña a hacer mis pinturas y hacer arte. Pero eran diseñadores gráficos y era como muy frustrante porque yo les quería enseñar la parte dura, técnica, real, de que todo tiene o una razón de ser que tiene que ver con psicología y comportamiento humano, o tiene una razón tecnológica o tiene una razón funcional. Entonces, el hecho de que cuando eres diseñador gráfico vienes totalmente de lo estético y teoría del color y de repente te cambian a un background que es extremadamente técnico. A veces algunos pueden considerar que es rígido, no lo considero rígido, sino simplemente que tenemos muchísima más estructura y tenemos que jugar con muchos roles y muchos conocimientos, ¿no? Yo creo que esa es la parte más difícil, porque puede haber diseñadores gráficos que se conviertan en excelentes diseñadores visuales, pero que se conviertan en buenos diseñadores UX, UI o product designers es muy, muy complicado. Entonces, eso yo creo que es y seguirá siendo la parte más difícil. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mariana.
Para todas las personas que están conectadas, en el chat dejamos la cuenta de Twitter de Mariana, ahí la pueden contactar si tuvieran algunas otras preguntas. Muchísimas gracias, Mariana, por todo lo que nos compartiste. Más de mi correo, no uso el Twitter, pero bueno, gracias. Ok. Ponemos tu correo en el chat. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.